Esto es Mercurio en Directo, un podcast de astrología. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos al 10º episodio de Mercurio en Directo. Hoy vamos a trabajar en nuestro diccionario con el signo de Leo, qué significa, qué trae, y vamos a desarrollar en esta primera sección cierto abordaje micropolítico en relación al deseo desde una perspectiva astrológica. En cuanto a esto, lo primero que quisiera decir es que estamos trabajando con el fuego dentro de lo astrológico, con ese elemento. Cuando hablamos del deseo, cuando pensamos en el deseo, pensamos en ese elemento. Y lo traigo en este contexto porque una de las grandes particularidades de lo leonino es, y de su regente, del regente de Leo, el Sol, es la relación con lo deseante, con la pasión, con ese fuego que por un lado nos permite expresar y desplegar lo que hay de vital en nosotros, y por el otro lado tiene que ver con una aparición de la propia identidad. Es uno de los temas más significativos en el fuego, la expresión, la aparición, la identidad. Y con todo esto aparece bastante centralmente la cuestión del deseo, que durante muchísimo tiempo fue bastante perseguido y castigado a nivel sentido común por la religión, fundamentalmente la religión católica, pero en general todas las religiones tienen cierto desprecio sobre el deseo. Siempre se valora muchísimo más dejarse de lado, no ocupar un lugar central en la propia vida, sino dejarse de lado en pos de algo más grande. Algo más grande que suele aprovecharse en términos políticos. No quiero decir que Dios sea un concepto político, pero sí que suele haber un aprovechamiento político de un concepto místico o religioso. En ese sentido, este procedimiento de las religiones de anular el deseo y de anular el encuentro con esa propia esencia, produce vínculos de sometimiento. Y de algún modo en este podcast me interesa proponer la posibilidad de encontrarnos con el deseo como un gesto de una profunda y real liberación. Podría decir algo así como que hasta que no aparece en nosotros la posibilidad y la capacidad de desear, de producir un deseo, no hay modo de encontrarnos en otro tipo de relación que no sean relaciones de sometimiento. Mientras no conquiste la posibilidad de construir, de producir deseos y de desplegar este deseo hacia afuera y de encontrarme con un mundo desde el deseo, el tipo de relaciones que voy a construir serán relaciones de sometimiento, con más o menos padecimiento, con más o menos dolor, con más o menos incomodidad, pero en cualquier caso sí de sometimiento. Para que exista una relación intersubjetiva es necesaria la existencia de dos sujetos, y los sujetos se construyen en diálogo con su deseo o en el despliegue de su deseo. Me interesa en este punto distinguir el deseo del capricho o del anhelo, fundamentalmente en cuanto a que el deseo es siempre un deseo de hacer, de producir, de generar, de gestar. Pensemos el deseo en relación al elemento fuego. Tanto el elemento fuego astrológico o esotérico, digamos, el elemento esotérico fuego, como el elemento concretamente fuego, ¿no? A ese fuego que pretendemos una fogata, un fogón y que nos calienta. Justamente el fuego lo que hace es producir hacia afuera, hacia otros, luz y calor. Consume esas ramas, esa madera, ese combustible, ese gas, para generar luz y calor. Pensando el deseo desde este elemento, llegamos a algo muy simple, que es esta fórmula de que el deseo genera hacia afuera. Esto que se genera, esta fábrica de luz y de calor, no lo hace pensando en quién va a estar recibiendo esa luz y ese calor, sino pensando en el propio proceso. Hay algo del deseo que nos hace involucrarnos con el mundo de un modo tal que nos lo morfamos, nos hace comernos un cacho de mundo. Y en ese gesto de comernos un pedazo del mundo, vamos a producir algo que será valioso para otros y para otras. Entonces, con el deseo tenemos dos grandes condiciones, por decirlo así. Una tiene que ver con estar en relación con el mundo. Mi deseo me pone en relación con el mundo. Y la otra es estar en relación con otros. Mi deseo me pone en relación con otros. Simultáneamente entro en relación con el mundo y desde esa relación con el mundo entro en relación con otros.
No es para los otros que yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. Es en ese diálogo con el mundo, con la sustancia, con la obra, con algo que me estoy morfando, con lo cual estoy entrando en una relación de composición muy profunda. Y esto a su vez me va a entrelazar con otros y con otras con los cuales voy a entrar en vínculo a través de este deseo. En el consumo, yo voy a intentar satisfacer una carencia buscando algo afuera que me permita llenarme y completarme. O por lo menos tener la fantasía de que estoy llenándome y completándome. En el consumo estaría el capricho y estaría también el anhelo. El anhelo es el anhelo de algo que me falta. Y con el deseo yo no estoy encontrándome con algo que me falta, sino desplegando una potencia. Una potencia que simultáneamente tengo y no tengo. Una potencia que tengo la capacidad de dejarme atravesar por. El poder, en relación al deseo, tiene que ver con un poder dejarme atravesar, con un poder dejarme llevar. El deseo es un caballo en el que puedo elegir cabalgar, pero que nunca voy a controlar del todo. Simplemente puedo entregarme a esa experiencia de la cabalgata, del movimiento. Puedo dejarme llevar por ese deseo, puedo entregarme a ese deseo. Y es extraño, ¿no? Porque estoy hablando del deseo, del propio deseo, de mi deseo. ¿Cómo entregarme a mi deseo si es mío? ¿No es algo que yo se supone que tendría que tener? Y este es el punto interesante en donde cuando nos encontramos con un punto profundo y esencial nuestro, en general aparece algo de este tono, del tono de lo deseante. Nuestra esencia va a expresarse, a manifestarse y a desplegarse a través del deseo o gracias al deseo, o en el caballo del deseo. Con lo cual simultáneamente es ir al encuentro de algo muy profundo que somos y que simultáneamente no tenemos. Dar encuentro a esa propia esencia es darse el espacio para encontrar y desplegar un propio deseo. En ese encuentro con el deseo aparezco. ¿Y qué aparece? ¿Algo que controlo, que entiendo, que sé? Cuando me involucro con lo deseante, suele aparecer una parte propia que yo no manejo del todo. Esa parte esencial me hace. Yo no la hago. Yo no la decido, yo no la elijo. Quizás podría decir en este punto, en palabras de Clarice Lispector, que depende de mí llegar a ser libremente lo que fatalmente soy. Y quizás este sea el más hermoso regalo que nos puede traer la astrología. Elaborar un mapa que nos permita encontrar caminos para llegar a ser libremente esto que somos fatalmente. Esto que hagamos lo que hagamos igual late adentro nuestro, porque no se puede hacer como si deseáramos lo que deseamos. Tampoco se puede hacer como si no lo deseáramos. Lo que sí podemos hacer es reprimir, bloquear, inutilizar, anular nuestra capacidad de desear y de producir una vida en relación a ese deseo. Pero deseamos lo que deseamos, no lo que quisiéramos desear, ni lo que nos parece correcto desear, ni lo que nos gustaría desear. No deseamos lo que anhelamos, deseamos simplemente aquello que somos. Ahí a esto que somos podemos entregarnos de nuevo libremente o podemos resistirnos, pero no hay otra posibilidad que ser lo que somos. Aun cuando esto que somos sea profunda y fundamentalmente misterioso. Seguimos trabajando con la energía de Leo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de apuntes para un diccionario astrológico? Bueno, vamos a desarrollar entonces la energía de este signo zodiacal. Lo primero que voy a decir es que Leo es un signo de fuego y de modalidad fija. Y en los signos de fuego nos vamos a encontrar siempre con la identidad, con la subjetividad, con el yo. De un modo u otro, en los tres signos de fuego, que son Aries, Leo y Sagitario, va a aparecer el yo. En el caso de Leo, este yo va a estar muy vinculado con la obra, con la generación de algo que me identifica y que me trasciende. Y con la generación incluso de una propia identidad que me trasciende, que trae algo que es un poco más grande que yo. Una gran cuestión vinculada con el signo de Leo tiene que ver con el centro.
Hay una tendencia muy grande en las subjetividades que tienen en su carta mucha presencia de Leo, de buscar cierta atención y cierta centralidad. Y en muchas ocasiones lo que aparece con Leo es la necesidad de estar en el centro de la escena, yo estar en el centro de la escena. Y en general, cuando podemos ir procesando con el tiempo y con la madurez la relación con la energía leonina, lo que vamos a encontrarnos es la posibilidad de que en el centro de la escena pueda estar justamente nuestro deseo. Aquello que quiero hacer, que me apasiona, ocupa un lugar central en mi vida. Y desde ahí, si hay mucho Leo en mi carta, muy probablemente aparezca el aplauso. Pero no es buscando el aplauso que encuentro el aplauso, sino en relación con aquello que a mí me apasiona. O por lo menos, el aplauso que me alcanza, el aplauso que es satisfactorio, va a aparecer no en la búsqueda directa, sino indirectamente. Yo me entrego a mi pasión, yo me entrego a lo que me gusta, yo me entrego a lo que soy, y a través de esa entrega aparece el aplauso. Ese reconocimiento me da el espacio para poder ser quien soy, que es en definitiva lo que va a querer este signo esencialmente. No me importa el aplauso en sí, me importa el aplauso porque me permite saber que esto que soy tiene un lugar en el mundo. Cuando voy directamente en la búsqueda del aplauso, no hay aplauso que alcance, no hay mirada que alcance, no hay aprobación que alcance. Si yo quiero una aprobación que me devuelva lo que me falta, si yo quiero una aprobación que me complete, que me llene, nunca voy a encontrar esa satisfacción, porque no es posible, simplemente. Entonces voy a pararme en un lugar de demanda. Voy a demandar de un modo u otro, o dando y dando desde un lugar de orgullo y de regalar, o demandando atención, bueno, con una serie de estrategias que quienes tengan a personas leoninas cerca se sabrán de memoria. El caso es que esta demanda condena a una insatisfacción, porque no hay nadie que sea capaz de darme eso que me falta. Yo puedo hacer con eso que me falta un mundo en donde sí encuentre una satisfacción. Esta sería la posibilidad de engranarme con algo un poco más deseante, más pasional, más apasionado. Ya no buscar, como decía antes, directamente el aplauso, sino que ese aplauso me sirva para saber que esto que soy tiene un lugar en el mundo. Esta sería la generosidad del fuego, dar luz y calor. Y en el signo de Leo esto va a aparecer a través de la obra, de la creación. Una de las grandes particularidades de lo leonino la podemos pensar desde la imagen del héroe. Este héroe que busca su propio camino, su propio destino, que atraviesa vicisitudes, eso, pequeñas odiseas o literales odiseas, y encuentra en ese camino del héroe, por un lado, una propia realidad, una propia identidad, y por el otro lado, un pueblo. Todo héroe funda al mismo tiempo que una identidad, un pueblo en relación al cual vive y existe. Y esta es una de las grandes potencias de lo leonino. El encuentro de una identidad profundamente propia implica, al mismo tiempo, el encuentro con un nosotros, con un colectivo, con una grupalidad, con la que estoy en una profunda correspondencia. No hay un yo sin un nosotros. Y el gran descubrimiento del héroe será, insisto, no solo su propia identidad y su propio destino y su propio camino, sino ese pueblo en relación al cual él es un héroe. Con Leo nos encontramos con el principio dorado. En la alquimia trabajamos siempre partiendo de un principio plomizo, que es un punto de partida, un comienzo, esa sustancia bruta con la que vamos a empezar a trabajar. Y a través del trabajo, muy vinculado con la energía de Saturno, vamos a ir pudiendo encontrarnos con esta energía dorada. En Leo aparece, y en su regente el Sol, aparece mucho esta idea de lo dorado, que nos permite justamente ser conscientes de que algo de eso que somos, de que algo de eso que habita en nuestra esencia, es al mismo tiempo algo divino. Esto es un poco el chiste del rey, ¿no? Se supone que el rey es el hijo de Dios, es el descendiente directo de los dioses. Em, y de alguna forma lo que va a traer Leo, lo que trae la imagen del héroe, lo que trae esta idea del principio dorado, es que algo de la esencia de Dios habita en cada uno de nosotros. Y que dar encuentro a esa esencia es dar encuentro a la divinidad que habita en nosotros.
Llegar a ser quien se es entonces un viaje de alguna forma alquímico. Es este camino del héroe que hace esta alquimia entre este principio plomizo, este principio plateado, este punto de partida y este punto de llegada en donde yo soy esa divinidad que habita en mí. Ese sería el movimiento que nos propone este camino del héroe, este encuentro con esa esencia que nos sostiene y nos anima. Suele haber un gran desequilibrio en lo leonino porque va a buscar mucho una centralidad forzada y a través de la demanda, y porque va a buscar mucho también el consumo, esa satisfacción a través de algo que yo incorporo, tomo y me brindo y me doy. Me gustaría cerrar el trabajo con esta energía zodiacal trayendo una imagen del tarot, que es la carta del sol, en la cual vemos en el mazo Rider a un niño cabalgando un caballo blanco con una capa roja, en una actitud de una profunda entrega. El niño está desnudo sobre un caballo sin monturas y sin bridas. Y de alguna forma con la energía leonina nos encontramos con esta cualidad. Ese niño que habita en todes, esa niña, ese principio de inocencia y de entrega a la vida, esa creatividad que puede desplegarse buscando y construyendo una propia identidad y a su vez una relación con el mundo. Y mientras más entregada y confiada sea esa relación con la vida, más creatividad puede aparecer, más puedo inventar y producir, más puedo generar. A la vez, en la carta vemos atrás una gran pared protegiendo a este niño y a su caballo. Y es cierto que para poder entregarnos así de desnudamente a un caballo sin bridas, necesitamos contar con una seguridad y con un sostén muy grandes. En un primer momento de la vida podemos tener la suerte de encontrarnos con un padre o con una estructura familiar que nos den esa contención, pero en nuestra vida adulta necesitamos poder aprender a darnos todo aquello que necesitamos para obtener la contención suficiente que nos permita aparecer y desplegarnos. Aparecer y desplegarnos real y honestamente, encontrándonos con ese reconocimiento de los otros y de las otras que nos permite existir, dejando de resistirnos a ese reconocimiento y dejando de resistirnos a esta posibilidad de reconocer que somos lo que somos. En muchas ocasiones Leo va a buscar esto desmedidamente, pero también es muy frecuente encontrarnos en nuestro mundo con un rechazo muy grande a eso que somos. Poder ser conscientes de aquello que somos y darles un buen lugar a eso que somos es todo un proceso, como decía antes, alquímico. Siempre en este diccionario intentamos decir algunas cosas sobre los conceptos con los que trabajamos. Aquí fueron entonces algunas pequeñas cosas sobre el signo de Leo. Tengan en cuenta que la astrología es una disciplina que apila mucho conceptos y todo lo que ustedes sepan sobre Leo puede convivir perfectamente con lo que escucharon hoy, aunque les parezca quizás contradictorio. Es cierto que estas descripciones más clásicas que se hace, que son personas que buscan mucho llamar la atención, que se visten de animal print, que están siempre tratando de estar en el centro de la escena, es cierto, pero hay lugares más esenciales que me gustaba abordar en este pequeño podcast. Gracias por su sintonía y continuamos con la sección de tránsitos. Estos son los tránsitos astrológicos de esta quincena. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a los tránsitos astrológicos de esta quincena. Yo soy Sebastián Bru, parte de Espacio Interior Astrología. El 28 de julio vamos a tener el ingreso de Mercurio al signo de Virgo. Mercurio es regente de Virgo y cuando está en vínculo con este signo va a favorecer mucho la incorporación y la digestión de información, el procesamiento y el análisis. Es un periodo en donde están favorecidos procesos que tengan que ver con el orden, con acomodar, con sintetizar, con despejar un poco, con separar la paja del trigo, con poder hacer foco. Es interesante hacer procesos de depuración y de limpieza en todo sentido: emocionales, mentales, físicos, depuraciones y limpiezas de las cosas en casa. Es un periodo maricondo. Em, Todo lo que limpiemos y despejemos va a servir en un segundo momento para un despliegue y una creación. Es un buen momento para leer y para escribir, para reelaborar y analizar, sobre todo a las personas que tengan una relación fuerte con Mercurio: soles en Géminis, soles en Virgo, ascendentes en Géminis, ascendentes en Virgo, lunas en Géminis, lunas en Virgo.
su regente transitando el signo de Virgo, trae mucha información e invita mucho a una reelaboración, a un análisis un poquito más minucioso de en qué estamos poniendo energía, cuáles de las cosas que hacemos son nutritivas, creativas, expansivas y cuáles de las cosas que hacemos tienen que ver con algo más parasitario, que nos drena energía, a dónde estamos tirando, por decirlo así, una energía que quizás podríamos desplegarla en otros sentidos o en otras direcciones. Simultáneamente, cuando está entrando en el signo de Virgo, Mercurio va a estar en un aspecto con el nodo norte en Aries. Entonces acá nos invita mucho este ingreso y por lo tanto todo el atravesamiento que va a hacer Mercurio por el signo de Virgo invita mucho a refinar nuestros objetos, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros conocimientos en función de poder ponerlos al servicio de un propio impulso, de un propio deseo, de una propia identidad. Uno de los vicios virginianos es un servicio en donde yo desaparezco y le doy demasiado a los demás. El otro adquiere una gran importancia. Este tránsito nos invita a poder ponernos en un lugar un poco más central, que nuestros impulsos aparezcan como parte de aquello que es importante que entre en juego a la hora de vincularnos y de incluso darle un servicio a los demás y a las demás. Dar un servicio que tenga que ver con lo que queremos y no un servicio que nos sacrifique y que nos deje de lado. El 30 de julio tenemos una cuadratura de la luna negra con Urano, luna negra en Leo, Urano en Tauro. Este tránsito nos invita a poder dar cuenta de alguna de las pasiones más profundas que expresa y despliega nuestro cuerpo. La escucha del cuerpo es, durante este tránsito, un lugar de transformación muy profunda. Nos invitaría a no hacer de cuenta que no está pasando nada y a registrar esto que nos dice el cuerpo, esto que sentimos con el cuerpo, esto que aparece en esa dimensión y en esa realidad. El 1 de agosto tenemos un trígono de Júpiter con Marte, Júpiter en Tauro y Marte en Virgo, que nos trae la posibilidad de hacer crecer y de desplegar de un modo orgánico cierta fuerza propia, cierto desarrollo de lo propio. Permite un crecimiento de proyectos que tengan que ver con una salida al mundo, con ponernos en mundo, con desplegarnos, con salir afuera. Y a esto se le suma que Mercurio va a estar en oposición con Saturno, también Saturno estar en Piscis, Mercurio en Virgo. Entonces también esto nos da la posibilidad de madurar alguna de nuestras relaciones con el mundo y con las cosas, madurar nuestra emocionalidad, madurar también mentalmente y darle cierta consistencia a nuestros pensamientos que en diálogo con el otro tránsito, con el trígono de Júpiter con Marte, puede hacer que nuestros proyectos salgan afuera con madurez, con seriedad y con algo para poder sostenerlos y soportarlos. Sobre todo si son proyectos en relación a lo laboral, en relación a la creación de sustancia más concreta y tangible. Es un buen momento para darle solidez, para consolidar objetos creativos, obra, para empezar con proyectos, para empezar a darle consistencia a proyectos que estén dando vueltas hace tiempo. Vamos a sentarnos frente a la hoja y papel y lápiz a trabajar en esos proyectos que hace tiempo venimos como macerando y madurando sin terminar de darles un lugar. El 6 de agosto nos encontraremos con una cuadratura entre el Sol, que va a estar en el signo Leo, y Júpiter en el signo de Tauro. Es interesante porque acá hay un movimiento que van a traerse el uno al otro, estos dos planetas, generándonos, por un lado, la necesidad de que lo que tenemos, lo que acumulamos, lo que estamos guardando esto y haciendo crecer, esté en relación con lo que verdaderamente somos, con lo que más esencial y profundamente somos. Y al mismo tiempo también nos invita a poder salir de lugares como de mezquindad y lugares en donde estamos reprimiendo y limitando mucho nuestra pasión y nuestro deseo. Esta cuadratura es un aspecto muy enérgico que quizás desde un lugar un poco exagerado y un poco explosivo puede hacernos entrar en contacto con algo que deseamos mucho. Esto nos puede traer bastantes temores e incomodidades, por algo está bloqueado e inhibido aquello que deseamos, pero es a la vez una gran puerta para poder darle un lugar a esto que deseamos. Que el mejor lugar que tiene es justamente lo expresivo, lo creativo, el despliegue hacia afuera. Entonces en esta cuadratura encontramos una gran oportunidad
de sacar afuera algo que está guardado adentro hace mucho tiempo. Es un tránsito que anima a tener confianza en aquello que somos y que queremos, en aquello que tenemos para compartir y para expresar y para desplegar. Al mismo tiempo también, como es una cuadratura, es un aspecto tenso. Con lo cual, si esta energía interna no encuentra un cauce hacia afuera, es probable que en estos días nos encontremos con mucha ansiedad, con bastantes incomodidades, con algún problema estomacal, con acidez, con algo que nos perturbe. Eso va a depender de en qué casas se dé en la propia carta esta cuadratura. Pero en la medida en la que toda esta energía tan expresiva y de que busca tanto un despliegue hacia afuera no encuentra ese despliegue, pueden aparecer comportamientos también compulsivos, mucha hambre, una voracidad, la sensación de que necesito muchas cosas y entonces consumir lo que fuere en exceso. Los excesos de alcohol, de drogas, en alimentos, pueden marcar este momento. Por último, el 7 de agosto tenemos un tránsito de la luna negra en conjunción con Venus que está retrogradando en el signo de Leo. Este tránsito exacerba mucho esto que mencionaba recién de la cuadratura del Sol con Júpiter y su potencial compulsión. A grandes rasgos, a lo que nos invita este movimiento del cielo es a mirar hacia adentro, reconociendo dónde está mi propia identidad, mi propia esencia y mi propio deseo. Venus retrógrado hace este movimiento, ¿no? De mirar hacia adentro, de mirar hacia abajo y hacia atrás. Y cuando hago este gesto, lo más probable es que me encuentre con un vacío. Un vacío que puede generarme angustia porque siento que tengo que llenarlo, que completarlo, que obturar, y entonces desde ahí puedo ir hacia un lugar compulsivo, o un vacío con el que puedo convivir, dejando que a través de esto que está abierto yo pueda salir al mundo, pueda sacar aquella sustancia que quiero expresar y compartir con los demás, o puedo también dejar que algo entre por ese espacio vacío. Este sería el lugar más potente y constructivo de la luna negra. Entonces decía que este tránsito puede exacerbar esto que pasa con la cuadratura entre el Sol y Júpiter, de la sensación de necesitar compulsivamente un consumo, llenarse, eh, justamente tratar de completar ese hueco, tratar de completar eso que nos falta. Les invito a estar advertidos si les pasa esta sensación de que compulsivamente necesitan como meterse algo para satisfacerse. Les invito a saber que no hay satisfacción posible ahí y que quizás frente a esta angustia lo más inteligente que podemos hacer es tratar de respirarla para que ceda un poco y le dé lugar a algo un poco más placentero y gozoso. Ahí donde algo se completa y cierra, ahí es en donde aparece la muerte. Siempre que nos encontremos con la vida y con lo vivo, hay algo abierto, hay algo que nos cierra, hay algo incesante y hay algo infinito. Muchas gracias por su sintonía, nos encontramos nuevamente dentro de 15 días. Búscanos en nuestras redes como Espacio Interior Astrología. La música es de Potlatch y yo soy Sebastián Bru. Si querés podés aportar en espaciointeriorastrología.com.ar.